¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañen en este corte de caja político. Miércoles, quiebre de semana de corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles. El día de hoy me acompañará el consultor, estratega político y también de negocios, Nisalep Corso. Va a estar bueno el análisis, temas de la agenda nacional. Sigue el presidente con el tema del tema energético como una de las prioridades. También está el tema con Texas. Pero bueno, el tema energético y todo lo que podría conllevar en el tema electricidad, litio, sigue dando de qué hablar. Vamos a comentar aquí algunos de los detalles ahí relacionados con esos temas. Bienvenidos a Corte de Caja, arrancamos. Bien, y pues da mucho gusto que nos acompañen en este miércoles de corte de caja político, ya ombligo de semana, de esta primera semana después de Semana Santa, semana de Pascua. Y bueno, me da mucho gusto recibir que me acompañe el día de hoy al consultor y estratega en materia política y también empresarial, Nisalep Corso. Nisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a Corte de Caja, ¿cómo estás? Chuy, muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme otra vez en tu programa. Encantado de estar platicando con ustedes de los temas actuales y de trascendencia para la vida nacional, digo yo. Así es, Nisa, siempre hay temas relevantes en la agenda, hay temas que han acaparado la agenda durante los últimos días y todavía incluso el presidente el día de hoy lo sigue manejando ahí en la mañanera. Pero bueno, también hay temas como por ejemplo el tema del conflicto que está habiendo en este momento dialéctico, al menos con el gobernador de Texas, por el tema ahí de las revisiones que están teniendo ahí en la frontera, que están generando problemas ahí importantes en lo que es el paso de mercancías provenientes de nuestro país. Hay un tema también ahí relacionado con todo lo que sería pues el discurso político que trae también el gobernador por el tema de la reelección que trae en su estado, y obviamente se sube a la arena con el presidente del país. Pero bueno, los temas energéticos siguen acaparando también la atención. El presidente habla que hay prácticamente pues una cruzada a raíz de todas estas situaciones que se derivaron del fin de semana lo que sería el rechazo a la contrarreforma eléctrica, pero también del tema del litio, y también hay denuncias de parte de diferentes legisladores y diferentes actores políticos del tema del golpeteo, de la polarización tan fuerte que se dio, el tema de hablar de traición a la patria, el tema de traición por México, y son temas que están ahorita ocupando los titulares de la agenda política. Pero si te parece, Nisa, arrancamos con el tema relacionado precisamente, que es un tema que está ahorita de manera importante, el tema de la relación con lo que sería con el gobernador de Texas. Hay un tema que ya había una negociación del gobernador con los diferentes gobernadores que tienen ahí la frontera con Texas. Aparentemente se había destrabado, pero el presidente, pues fiel a muchos de la forma como maneja los temas, bueno, le pone el cascabel al gato señalando de que pues se le hacía vil prácticamente la forma como estaba tratando este tema el gobernador, y parecía un tema ya solucionado, y pues obviamente nuevamente se pone en la palestra este tema y el gobernador de Texas le contesta al presidente que finalmente por los costos políticos si no se toman acciones importantes para detener el flujo de migración ilegal a los Estados Unidos y particularmente a Texas, pues podrá tomar nuevamente las acciones que pueda tomar de manera de acuerdo a la autonomía del propio estado de Texas, y esto, los costos políticos tendría que pagarlo el presidente de la República Mexicana, López Obrador. ¿Qué opinas de este tema, Anisa? Tú que viviste por ahí en Monterrey y conoces muy bien ahí el tema pues, de la importancia del comercio con el país vecino y particularmente con Texas. Sí, y además viví en McAllen, Jesús, entonces conozco bien el tema de inmigración, el tema de pues, esos puntos clave que son Laredo y McAllen para cruzar mercancías, para cruzar productos orgánicos. Mira, este es un pedacito de poder de un gobernador republicano, pro-trompista, anti-bidenista, ¿no? O sea, se junta, ¿no? Se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Un gobernador, ¿no? Quizás con aspiraciones en el futuro, o quizás dándole ¿no? El pase derecho a su expresidente, Trump, y poner de nuevo el tema de la migración ¿no? En el medio nacional, en los dos medios nacionales, en la mera frontera.
digo, puso a México a parir chayotes un rato, se perdieron grandes exportaciones. En este momento estamos con el pepino, con la papaya, ¿no? El aguacate había bajado un poco, pero bueno, hay alta demanda, además ante, ¿no?, el crecimiento de la economía o el recrecimiento de la economía tanto en Estados Unidos como en México, que él supo exactamente dónde poner el dedo en la llaga en la problemática que ya tenemos de siempre, ¿no? Ante la probable, ¿no?, caída de las negociaciones con el TEMEC por la posición política que toma luego nuestro presidente, que siento a veces, Jesús, que no mide la consecuencia. El problema de una política pública es que tienes que siempre medir la segunda parte. Ayer lo estaba platicando en otra mesa. Cuando matas una araña, pues tienes que esperar a que no salgan los hijitos y se vuelva un relajo, ¿no? Entonces, no es fácil tomar una decisión de estas. Y el gobernador de Texas yo creo que sí supo exactamente dónde tocar, ¿no? En la parte medular donde duele y llamarnos a la mesa de nuevo, ¿no? Él saca una gran tajada de esto, se pone de acuerdo más con los gobernadores de la región, bueno, y crean este famoso frente económico que luego va tomando otra vez forma donde Texas, Monterrey, Tamaulipas, ¿no? Y esta zona céntrica tan predominantemente un lado otro en política nacional o sea, mexicana o estadounidense. Es donde yo veo. Yo creo que fue tratar de medular la temperatura, probar hacia dónde jalan las balanzas y otra vez poner contra las cuerdas a uno o a otro los presidentes y llevarlos a la negociación o demostrar que no hay manera de negociar en estos temas, ¿no? Claro, ¿no? Y finalmente muchos más de uno se preguntará si esto, la forma en que le entra López Obrador al tema, si no le hace un favor, en este caso, al gobernador de Texas, porque lo pone en la agenda nacional de los temas y le ayuda, obviamente, a posicionarse de cara al proceso electoral que está viviendo en puerta. Pero si te parece, vamos a seguir platicando de este y los demás temas de la agenda del día de hoy de Corte y Caja después de este corte. Regresamos. Y estamos, bueno, aquí ya platicando, ya aquí nos agarró el corte, estamos ya al aire aquí platicando, Nisalep Corzo, su servidor Jesús Villegas de Estelum, aquí en Corte de Caja Político. Muy interesante el tema y las lecturas del tema de Texas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el gobernador Greg Abbott, estamos platicando precisamente de que nada es casualidad en esto. Nisalep lo sabe precisamente él como estratega político. Y de alguna u otra forma, más de uno hablan de que López Obrador, el presidente de nuestro país, al meterse con un gobernador de los Estados Unidos, bueno, hasta le estaría haciendo un favor importante porque lo pone en la agenda nacional y lo ayuda a que posicione su nombre y posicione su discurso, un discurso, pues como comentaba bien Nisa, más pegadito ahí a un trompito, decía ahorita Nisa, lo decíamos aquí fuera del aire, y en cierta forma esto ayuda a polarizar el tema también del discurso y también ayuda a acercarse a su base en el caso de Texas. La distancia ya con su más cercano competidor en el caso de Texas, que es el otro candidato, Beto O'Rourke, estamos hablando que estaría ya en una distancia de 45% el gobernador en turno, en este caso Greg Abbott, contra 38% de O'Rourke, lo que nos habla de que hay una cercanía, se están pegando. Anteriormente había una ventaja aparentemente cómoda del gobernador actual, pero bueno, este tipo de situaciones como la que estamos platicando del enfrentamiento verbal, al menos con el presidente de la República, de alguna otra forma le ayuda para que se ponga en la agenda y pudiera de alguna otra forma el presidente López Obrador hacerle un favor de manera indirecta probablemente al gobernador en turno. ¿Cómo ves? Al final todo plantea una estrategia y una oportunidad en este caso para los políticos, ¿no? Sí, por supuesto, 7 puntos en una pelea estadounidense, ¿no? Es de verdad no encontrar todavía si en la ronda quién gana, ¿no? 7 puntos no marcan la diferencia. Entonces, el caballo que alcanza gana. Esto allá ocurre normalmente. Además, recordemos que estamos hablando de la frontera sur, o sea, la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? La diferencia entre un demócrata y un republicano puede influir incluso en el apellido. No hay una preferencia del republicano hacia los latinos o del demócrata hacia los latinos. No hay una identificación real, ¿no? Me voy a pasar rápido al tema de Arizona. Crece en la aceptación ¿no? Alguien de origen hispano, de origen latino, ¿no? Pero aunque sea republicano. Entonces, cualquier tema que pueda poner hoy en día al gobernador, ¿no? En una discrepancia con el demócrata, que te digo que son diferencias mínimas de ideología, pues la va a tomar, ¿no? Y si además nuestro presidente, con todo el respeto que merece, pues les da como la entrada para que estos temas tomen
vida, forma. Al secretario de Relaciones Exteriores hoy no lo vi en forma con esto, o sea, dándole, pues, o sea, cediéndoles la chamba a los gobernadores. Ahí es donde encuentro la discrepancia, Jesús, ¿no? O sea, va solo el gobernador tejano en caballo de Hacienda, ¿no? Haciendo su campaña, tomando, ¿no? La política mexicana como saco de, ¿no? Medio saco de medida o chalequito, pues, ¿no? Claro, ¿no? Y le permite también incluso enfrentarse, ¿no? También en un discurso que ya tienen ahí, también pues puntos diferenciales con el presidente Biden, pues de alguna u otra forma también lo acerca tanto en la agenda internacional como en la agenda nacional, la agenda interna de los Estados Unidos. Así que pudiera ser pues una estrategia interesante la que estaría manejando en este caso Greg Abbott, el gobernador y también que busca la reelección en Texas, el subirse y vamos a aprovechar la que sería la recta que le tira ahí el presidente López Obrador. Así que interesante este tema, vamos a estar muy pendiente de él porque finalmente pues ya hay una unión importante entre lo que son las políticas entre los estados de la frontera, cada vez se ve más, queda más evidente, de una otra forma lo hemos platicado anteriormente aquí en otros espacios de corte de caja, como prácticamente todos los estados de la frontera sur que colindan de Estados Unidos, que colindan con México, prácticamente son dinámicas políticas, sociales y económicas muy similares y que tienen agendas importantes. El caso de Sonora no es la excepción, hay una agenda interesante que comparten con Arizona en temas económicos, en temas logísticos y que de alguna u otra forma esa integración que pueda haber eventualmente, una integración económica que sería el siguiente paso a un tratado de libre comercio como el que tenemos ahorita, pues partiría de toda esa relación que existe entre los estados de la frontera entre Estados Unidos y México. Así que importante siempre estar pendiente porque por ahí va la tendencia hacia dónde van a ir caminando las relaciones entre ambos países. Pero bueno, ya pasando a lo que es en la agenda de los temas aquí relacionados con el presidente directamente, bueno, pues el tema prácticamente que pone el presidente nuevamente relacionado con el tema energético, pues el tema de litio, se aprueba ya nuevamente, ya de manera oficial, pasa en el Senado, ya queda en firme prácticamente ya lo que es esta iniciativa de nacionalización, entre comillas, del tema del litio. ¿Y por qué lo entrecomillamos? Bueno, lo entrecomillamos principalmente porque es un tema en el que más de un experto habla de que, bueno, no puedes, no es a lo mejor teóricamente ni técnicamente lo correcto hablar de nacionalizar algo que ya de entrada es mexicano, todo es de alguna otra forma parte de nuestro país. Pero la pregunta sería, y ahorita vamos a entrarle, ahorita regresando rapidito, este corte es, México, en este caso, le estaría apostando a una alianza estratégica importante con Bolivia. ¿Por qué con Bolivia? Porque Bolivia sería uno de los países que tiene yacimientos también importantes, en este caso de litio, y estaría ya en base ahí a una carta de intención que está firmada entre lo que sería Marcelo Ebrard y su símil de allá de Bolivia, para poder entrarle a este tema de manera conjunta y tratar de exportar, de aprovechar las oportunidades de la industria del litio. ¿Es Bolivia el aliado estratégico que realmente necesita México para poder aprovechar el litio? No vamos a platicarlo después de este corte. Regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos ya aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este miércoles de Corte de Caja Político. Como siempre, invitarlo a que puedan interactuar a través de las redes sociales de Corte de Caja, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, también en cortedecaja.com y siempre pendientes también ahí de lo que son subir todos los programas de Corte de Caja, quedan siempre ahí en Corte de Caja TV en YouTube y también todo a través de la plataforma también de TV de Primera Plana y otras plataformas donde se sube el contenido de Corte de Caja. Pero bien, seguimos platicando aquí con Isa y le hacía la pregunta antes del corte de colación del tema de litio. ¿Es Bolivia en este caso, el socio estratégico que México necesita para explotar el litio? ¿Cómo ves tú esta apuesta que hace en esta industria que todavía no es industria como tal? Y lo segundo es pensar en aliarse estratégicamente con Bolivia. ¿Cómo ves estas decisiones que estaría tomando el gobierno en el tema del litio, Nisa? Hijo, mi querido Jesús, yo creo que nos tardamos en aliarnos con Bolivia porque nos pudo haber explicado desde antes cómo no han logrado progresar en su negocio, en su gran negocio de litio, que tiene 4 o 5 años de haber tomado la decisión, y o sea, yo no he visto a Bolivia, ¿no?, con índices más altos de PIB por la producción nacional de litio. Entonces, pues, qué buena alianza hicimos, nada más que la hicimos tarde, porque nos pudimos haber enterado desde antes de los efectos que causa, pues, una inversión, una decisión de este tamaño.
Nacionalizar el litio, Jesús, y con todo el respeto que merece el presidente y todo su equipo, es como nacionalizar el plátano mañana o decidir que el cacao es nacional. O sea, eso se produce en el país. Una cosa, yo todavía dudo que haya grandes yacimientos, o sea, sí sabemos científicamente que hay grandes yacimientos en el mundo, y entre ellos está en México, en Sonora, en Bacadehuachi está un gran yacimiento de litio, pero no El hemos sabido. doceavo yacimiento más importante del mundo, de acuerdo Sí, sí, a sí. los análisis. O sea, estaríamos convirtiendo a Bacadehuachi en el Carmen de Pemex, ¿no? O sea, sería el Litiomex, ¿no? La torre de Litiomex puesta en Bacadehuachi, ya la veo, ¿no? Pero hasta hoy yo no veo, ni siquiera en los commodities de Chicago, ni en las grandes bolsas, una pelea donde, ¿no? Donde metales como el oro, como la plata, ¿no? Incluso otros minerales, ¿no? Se pelean en las bolsas de intercambio del mundo, y el litio no. ¿Por qué? No, pues porque todavía no es un negocio atractivo, ¿no? A lo mejor se está tratando de un negocio de futuros, ¿no? Pero incluso los futuros hoy en día, si los revisan, no traen una gran cobertura necesaria para esto, ¿no? Entonces, yo creo, lo voy a poner así, Jesús, eran tres de una, o sea, llevaba tres al hilo el presidente que no enganchaba. Necesitaba enganchar con una promesa de campaña que ya traía, ¿no? Obviamente, pues pescada de Bolivia, ¿no? O sea, tomar la bandera del litio hoy en día podría parecer, ¿no? De un régimen nacionalista que está cuidando los intereses nacionales, ¿no? Valga la redundancia, pero es nada más tener una victoria temprana que no había tenido de las últimas tres derrotas consecutivas grandes, además. O sea, estamos viendo una oposición que cada día se conforma mejor, entonces, pues le quedan estos pequeños espacios que no tiene una repercusión más allá de, ¿no? Un llamado patriótico, nacionalista, que además quiero ver cuánto va a costar, Jesús. Lo que me preocupa es cuánto va a costar una integración horizontal de un mercado como el litio, o porque, digo, te lo vamos a quitar a los privados, está bien, ¿cómo vamos a sacar litio ahora, ¿no? ¿Cuánto vamos a invertir en tener una empresa con un director general, con máquinas, ¿no? O sea, vamos a crear una especie de empresa minera como Pemex que se va a dedicar al litio, va a tener repercusión. Todo eso me pregunto ahora, ¿no? Aparte de lo curioso que sale decir que vamos a nacionalizar el litio porque pues es el próximo petróleo, que no lo creo, ¿no? Claro, ¿no? Y también ahí conlleva muchas preguntas. ¿Por qué? Porque vemos de que si bien una parte lo platicábamos también en algunos programas previos de corte de caja, prácticamente en el tema de litio vamos a partir de que hay países que tienen reservas importantes de litio. En este caso México sería uno de ellos con este yacimiento aquí en el estado de Sonora, en Bacadehuachi, que sería el 12º yacimiento. El yacimiento de Bacadehuachi pondría a México como el 12º país con las reservas más importantes de litio a nivel mundial, y hay otros países importantes que tienen reservas, en el mismo caso de Bolivia, pero el tema es, ellos son los países que tienen, o estos serían los países que con reservas importantes, pero por otro lado están los países que ya están explotando el litio en este momento, en donde hay una industria, y ahí claramente hay un dominador. Australia prácticamente está produciendo y procesando la mitad del litio que se produce a nivel mundial, Australia. Otra parte, prácticamente una cuarta, unos veintitantos por ciento tiene también China. Entonces, ellos serían desde de entrada dos de los países que ya tienen una base importante en la industria de explotación de litio. Entonces, ahí es donde más de uno se pregunta, bueno, ¿por qué no asociarnos o por qué no existir una asociación con los países que ya están explotando el litio, no con aquellos que tienen reserva y que todavía no la han sabido aprovechar? El caso Bolivia, como atinadamente comenta Nisa. Entonces, esas son algunas de las dudas que nos queda. Lo segundo, Nisa, también el tema es un tema también de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el tema del litio es un tema que se tiene que aprovechar, porque el tren pasa y pasa rápido, y si no se aprovecha, puede haber ya inmediatamente a la vuelta de la esquina otro insumo que permita sustituir lo que podría en un momento dado tener el litio como ventajas por el tema de las baterías y todo lo que hemos platicado. Entonces, en ese sentido, pues, inversiones importantísimas que quedarían ahí podrían quedar lastradas si sale un sustituto de una manera rápida y también que tuviera costos de extracción más baratos. Ahora, hay un tema técnico también.
lo platicamos anteriormente, lo platicamos el día de ayer con el doctor Luis Núñez, el tema de la extracción, el 95-96% del litio en el mundo, la forma como se explota es en salitre, es prácticamente la forma como está. En el caso de Sonora es en arcilla, y entonces la tecnología que pueda optimizar eso, pues todavía no está lo suficientemente avanzada y desarrollada para poderlo hacer, es parte de los detalles por los que la propia concesionaria, en este caso de aquí de Sonora, no ha podido explotar, no ha podido empezar por el tema, también entre otros factores, el tema de poder tener la garantía y la seguridad de que es el camino técnicamente mejor para poder explotar lo que sería extraer el litio de la forma en la que está en Sonora. Entonces son muchos temas, y otro tema sería, Nisa, pues el tema de lo que sería el presupuesto. O sea, aquí estamos hablando de que se requiere mucho dinero para primeramente indemnizar a la empresa que estaría teniendo la concesión en este momento, y número dos, todo lo que conllevaría el desarrollo tecnológico para poder explotarlo, y eso conlleva inversiones muy importantes, que la duda sería si México, si nuestro país tiene la capacidad en este momento, cuando evidentemente las arcas están cada vez más vacías ante una situación económicamente mundial complicada, un entorno doméstico también complicado, una restricción de ingresos en muchísimos ámbitos, y eso nos pondría a pensar, bueno, son los aliados estratégicos que necesitamos, es el momento de hacerlo. Son parte de las dudas que nos quedan aquí, que vamos a seguir aquí platicando. Vamos rapidito una pausa y seguimos platicando aquí con Isabel Corzo de los temas de la agenda de corte de caja. Continuamos después de esa pausa. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja Político, en este miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, aquí a través de Corte de Caja TV y TV de Primera Plana, y martes y jueves con temas de negocios, temas de bienes raíces, de turismo. El día de mañana tendremos un enlace desde aquí, desde San Carlos, Sonora, con los temas de la agenda turística de aquí de Sonora, temas ahí que esperemos sean de su interés también, el tema turístico y de bienes raíces. Pero bien, el día de hoy estamos hablando con Isabel Corzo, estamos hablando de la agenda del temas de la economía y de la política nacional, y bueno, el tema del litio, lo que estamos viendo de diferentes perspectivas, y ya nada más para darle preámbulo a Inisa, pues existen ahí lo que son experiencias anteriores de lo que es el papel del gobierno en lo que son la explotación de manera directa como monopolio. El día de ayer lo platicamos, por ejemplo, ahí con el doctor precisamente Luis Núñez, el tema la referencia que tenemos incluso muy cercana en Sonora, el tema del uranio, pues una industria que aparentemente pintaba para ser probablemente la panacea en muchos aspectos, y que al final quedó simplemente ahí en promesa. Pero también otros casos exitosos, como el tema, por ejemplo, de la productora de exportadora de sal, por ejemplo, en Guerrero Negro, que sería un caso exitoso en el que o de los muy pocos que pudiera haber del tema del papel del gobierno federal explotando directamente un sector. Pero tú, Nisa, tú tienes por ahí la referencia de una experiencia que tuviste muy cercana con el tema de exploración en aguas profundas, precisamente en el que pues nos debe de enseñar algo de cara a lo que estamos platicando, ¿no, Nisa? Sí, es el efecto de la política pública, es calcular siempre cuál es la consecuencia de tomar una decisión pública. Y ahí me tocó vivir un momento importantísimo en Pemex cuando surgen estas nuevas tecnologías. Bueno, no surgen, ya vienen las tecnologías desde el petróleo como se venía obteniendo normalmente, ¿no? En tierra o en plataformas cercanas, ¿no? A las aguas, ¿no? A las aguas nacionales. Hay que ir, ¿no? Cada vez más profundo, ¿no? Pemex, en ese momento, imagínate, en ese tiempo vivíamos barriles por arriba de los $100, ¿no? Sobre precios buenísimos. Era un momento de la economía entre 2000 y 2008 que fueron pues, preponderantes para, ¿no? El siguiente momento. De pronto surgen pues estas ideas del hoyo de Dona, ¿no? Que en el Golfo de México, por ahí hay una gran veta de petróleo que no se puede llegar, son 13 kilómetros en aguas profundas, y Pemex se da cuenta que desarrollar esa tecnología le toma 20 años y todo el dinero del mundo para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, se hace un cálculo, ¿no? Varios participamos de ese cálculo y se decide a nivel gubernamental que es imposible emprender, ¿no? Una tarea de ese tamaño a pesar de todo el beneficio que puede traer hacerlo, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a hacer aquellos contratos, ¿no? Externos y traernos a terceros como los noruegos, como los ingleses que sabían de ese trabajo, perdón, y aceptar nuestras propias, o sea, que no podíamos depender de nuestra tecnología porque no la teníamos ni siquiera desarrollada.
Es lo mismo que creo que ocurre con el litio ahora, es una decisión política, ¿no? Tomada, ¿no? Por el relumbrón, porque está ocurriendo esto ahorita, porque a lo mejor las baterías de los coches que se van a producir, no sé cuándo, porque solo Tesla produce esas cantidades de coches ahorita que no rebasan, además, el 1 millón o 2 millones. El otro día estaba viendo, ¿no? Como la producción. Entonces, tampoco es que haya una demanda excesiva de litio para producir baterías, pues, ¿no? Y lo que tú decías, es probable que además, ¿no? La tecnología avance y ya no se necesite de litio. Entonces, dejas de nuevo una empresa puesta, ¿no? Con capacidades, quizás con una inversión, además de no corto plazo, o sea, no en este sexenio va a ser productiva, no lo está haciendo en Bolivia, seguramente no tendría por qué ser en México, ¿no? Y otro gran elefante blanco creado, ¿no? Por los intereses del presidente para, ¿no? Ponerse estas etiquetas nacionalistas, cumplí con la protección de la energía, o sea, como no logré defender la energía eléctrica, voy a defender, ¿no? Esta parte minera, no sé, o sea, esto es lo que siempre me preocupa. Hay decisiones públicas que no necesariamente tiene efectos calculados, ¿no? Que después nos los vamos a tener que comer, ¿no? Claro, ¿no? Y que no obedecen, yo añadiría lo que atinadamente señalas, Nisa, que no obedecen a una lógica económica también, que finalmente no dejamos de ser un país todavía en vías de desarrollo, un país económicamente limitado, la economía mundial también de una u otra forma pues, ofrece en este momento oportunidades por un lado, pero por otro lado también no está, dirían algunas de alguno, el horno para bollos, y en ese sentido ahí es donde pues también la lógica económica también debe de prevalecer, no nada más el criterio político, y ahí son de las dudas que surgen sobre este tema. Pero si te parece, Minisa, vamos a irnos a una pausa para entrarle también a lo que sería el tema relacionado con lo que sería la posibilidad que habla el presidente de renegociar lo que serían los temas de autoabasto de energía eléctrica para evitar precisamente que se vayan a tribunales tantos amparos que hay en ese sentido para de alguna u otra forma buscar el acercamiento con esas empresas que están en este momento pues entre la espada y la pared, si continuar por la vía jurídica o si les convendría una renegociación directamente con el gobierno federal. Así que vamos a entrarle a este tema, regresando del corte, estamos en corte de caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja Político de este día, miércoles, ombligo de semana, miércoles 20 de abril ya de este 2022, se nos está yendo como agua, Nisa, este mes de abril con la Semana Santa y con todo esto, pues bueno, con tantos temas también aquí que estamos viendo en la agenda política. Y te comentaba, Nisa, antes del corte, precisamente de que pues levanta ahí una declaración interesante el presidente en el sentido de hablar, de acercarse con algunas de las empresas que tienen en este momento un diferendo con el Estado en el tema del autoabasto eléctrico. Hay, como platicamos, entre el tema de lo que son lo que sería la decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia en el tema de no declarar como anticonstitucional el tema de la iniciativa presidencial anterior, y se suma el tema de la no procedencia de la iniciativa en el Congreso, y de alguna otra forma esto da ciertas capacidades también de autonomía a Comisión Federal de Electricidad, que de alguna manera se contraponen con los que serían algunos de los proyectos que llevan a cabo o que estaban de una u otra forma implementando o por implementar algunas empresas en nuestro país para el tema del autoabasto eléctrico. En ese sentido, habla de tender la mano, de platicar prácticamente para evitar llegar a la vía jurídica, algo que suena a todas luces sensato y sería un probable primer acercamiento de tender la mano del presidente. ¿Cómo vistes tú, cómo lees este mensaje del presidente en ese tema? Sí, el llamado es de estas primeras veces a la pacificación, porque estaba leyendo que era un cálculo como del 20% del gasto público, lo que costaría perder estas demandas, ¿no? Y además, esta costumbre permanente, ¿no? En la parte energética que siempre terminamos perdiendo ante los demás, ¿no? No hay manera de ganarles porque además es contravenir con decisiones pasadas. A ver, pero recordemos por qué el autoabasto era necesario, ¿no? Otra experiencia personal, la construcción de la línea de transmisión de corriente directa que recorría desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Huastepec, Morelos, se canceló con Bartlett iniciando el sexenio. ¿Por qué cancelamos, ¿no? Las capacidades de abasto nacional, ¿no? Cuando a lo mejor eso hubiera sido el gran pretexto para decir, oye, yo ya produzco la energía necesaria, ya logro distribuir más energía, ¿no? Ahora no necesitan el autobasto. El autobasto se dio porque además
CFE llegó un momento de decir, yo ya no puedo más, me está costando muy caro el gas, me está costando, ¿no?, generar energías limpias. Hoy el día de la energía limpia está como, ¿no?, muy incierta, el presidente no lo acepta. Démonos cuenta también, ¿no? Tampoco Trump aceptaba las energías limpias. ¿Por qué? Porque son procesos gubernamentalmente más caros, entonces hay que entregárselos a alguien que sí los trabaje. Aquí hay dos diferencias muy grandes, ¿no? La experiencia de la privatización de la electricidad en el mundo, o sea, tiene dos éxitos y tiene fracasos, ¿no? España, por ejemplo, sufre mucho por haber soltado eso, ¿no? Generó grandes cantidades de energía eólica, y esto es cuando las soltó y las privatizó, pero se le está poniendo un problema gubernamental porque no hay un acuerdo, ¿no?, en cuánto cobrar, luego se suben las tarifas, si lo vemos del lado español, ¿no? Si lo vemos del lado de los estadounidenses, pues los apagones de Nueva York se daban en empresas, ¿no?, que se entregaron privadamente, y pues cuando empezaron a haber estos problemas, el gobierno tuvo que tomar en cuenta esto, ¿no? Pero las capacidades del gobierno no daban, entonces aceptar que no hay una capacidad de gobierno para distribuir la energía es de donde hay que partir, ¿no? Ahora, queremos revertir eso, volvamos a preguntarnos lo mismo que en la sección pasada. ¿Tenemos la capacidad como gobierno de abastecer la energía que requiere, que requieren las grandes inversiones? Yo creo que no, todavía no, ¿no? CFE sufre de esto, ¿no? CFE está viviendo lo que sufrió Pemex cuando Fox toma poder. ¿Se acuerdan de esta? Fox, la primera vez que habla de Pemex, dijo, es una, ¿no?, bola de fierros viejos que no funcionan, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea CFE ahora, pero pareciera que CFE ya no es aquella empresa, ¿no?, internacional que fue hace 20 años. Ha perdido su capacidad. Entonces, esta diferencia entre los privados, entre lo público y lo privado, de retomar de nuevo el control, ¿no?, lo que hablamos en el programa pasado incluso, ¿no?, ser como otra vez el gobierno de los 70 que tiene bajo su control la energía cuando la demanda del privado es muy alta. Eso es lo que pone en contradicción. Y por eso el llamado al presidente a, pues vámonos por la ligera, que no nos cueste tan caro, ¿no? Pero además, no sé si sepan cómo van a resolver lo siguiente, que es lo que siempre me preocupa. Hay una gran determinación del gobierno para, ¿no?, determinar, a partir de aquí soy tajante y ya privatizo esto, y luego, ¿qué ocurre?, ¿no? Cuando venga la demanda de un Nestlé que requiere, pues, grandes cantidades de energía para producir todos los días los lácteos que hace, o los productos alimenticios, cuando no haya ese abasto en Querétaro, ¿qué va a ocurrir, no? Exacto. Exacto, ahí es donde está la pregunta, ¿no? Sobre el impacto que pudiera tener, y de alguna otra forma también pone, pues, al final algo de sensatez al tema desde el punto de vista si realmente va a haber un acercamiento con estas empresas, porque finalmente se ocupan soluciones para el sector. El gobierno también ocupa tener, pues, menos situaciones ahí pues, de tener que desembolsar dinero que no se tiene en este momento para entrar en un tema en el que claramente hay necesidades en el sector. Claramente nuestro país tiene todavía un déficit en el tema de lo que sería generación de energías de vía sustentable, y ahí donde está el nicho de oportunidad. Vamos a ver hasta dónde esta realmente es pues un primer alcance de dar la mano. Vamos a ver si realmente esto camina en el sentido de que algunas empresas puedan tener realmente esta posibilidad. Son muchas las empresas, no es fácil porque son situaciones muy particulares de muchas de ellas. Recordemos, por ejemplo, como referencia el tema de los gasoductos, ¿no? En su momento que hubo una renegociación ahí importante, pero eran pocos jugadores con los que se tenían que poner de acuerdo. En este caso son muchas empresas con las que hay que negociar un parámetro general. Así que yo creo que al final es todavía pronto para hablar si esto podría llevar a que México evitara muchos de los problemas judiciales que podrían venir en puerta, pero al menos es un primer paso, creo que un paso interesante, importante, y vamos a ver durante los próximos días, vamos a estar muy pendientes aquí en Corte de Caja de cómo esto va a repercutir finalmente en lo que más debe importar, que es el tema del sector en México y cómo repercute a todos, cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Pero bien, Isa, si te parece, vamos a una pausa y entrarle otros los temas que traemos en la agenda y que tiene que ver con este llamado que hace el presidente, que dice que prácticamente se están orquestando ataques políticos contra la 4T de cara precisamente al haber pisado callos, de entrarle a temas
como los que estamos platicando aquí. ¿Es esto real? ¿Hay realmente o hay un orquestamiento de la oposición de ataques políticos a la 4T a colación de estos temas? Vamos a platicarlo regresando del corte aquí en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja político. Estamos platicando con estratega político y también de negocios, Nisaret Corzo. Nisa, ¿realmente hay este orquestamiento de una, pues vamos a llamar, de una andanada de amenazas a la 4T de cara precisamente a los temas de pisar intereses en el tema energético, de pisar intereses en el tema de litio y de algunos otros de los temas que han tenido en la agenda en lo que sería el partido gobernante de Morena? ¿Es real esto o es simplemente pues una declaración para asusar a sus huestes el presidente de la República? ¿Cómo ves esta declaración? Yo creo que es una declaración real, o sea, es la consecuencia de estas tres en hilo, ¿no? Donde la oposición se encuentra en un momento donde se da cuenta que juntos pueden hacer un contrapeso importante en cámaras, ¿no? Si nos volteamos a ver a la parte de los gobiernos estatales, creo que vamos a tener cubierto de morenos el país, ¿no? Pero en la parte, o sea, en la cámara donde se definen los temas ahorita, creo que la oposición, ¿no? Entendió, ¿no? Un poco lo que tú decías, ¿no? Entendió a fuerza, no es como el momento ya y es un punto determinante donde arranca la oposición a fortalecerse, sino entendió que esta vez unida, solo unida, podía ser un contrapeso necesario. También en un momento importante, Jesús, en un momento de declive presidencial, que se resiste un poco el presidente a aceptarlo, pero él adelantó el proceso y lo empieza a vivir, ¿no? O sea, cuando ya él habla de me faltan 2 años y meses, pues realmente de un sexenio de 6, cuando te quedan 2 y meses, pues ya te queda menos de lo que habías recorrido, ¿no? Entonces, pues sí, yo entiendo ahora que la polarización va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, las amenazas de consecuencias legales, ¿no? Por aquellos que no hayan determinado unirse a la ideología de Morena, pues sí, o sea, pone a todos contra las cuerdas, pone a temblar, ellos tienen sus elementos de presión para saber hacia dónde jalar la cuerda y, ¿no? Y traerse agua para su molino. En esta ocasión parece que nada más fue uno de los legisladores que dijo, no, yo sí me paso a Morena. Lito se puso muy enojado, ¿no? Pero yo creo que es parte del discurso polarizador, ¿no? Que ha hecho efecto, a ver, no solo ocurrió con Morena y la 4T, ¿no? Don Pablo ahí desde la UIF dijo que todos esos que no salimos a votar, yo me hago responsable de mi parte, ¿no? Tenemos una responsabilidad democrática que no ejercimos y por lo tanto hay consecuencias por no haber elegido salir, ¿no? O sea, estamos en un momento otra vez de radicalización de las decisiones nacionales, ¿no? Cuando yo lo que te quería platicar era como, qué bueno que ya estamos viviendo el bipartidismo, que no existe tal cual, pero ojalá ya viviéramos una democracia donde solo hay una decisión para un lado o para el otro, acabamos con la partidocracia y nos vamos, ¿no? Como demócratas y republicanos. En este caso, pues, la herencia del presidente sería que serán los conservadores contra los liberales, ¿no? Bajo la óptica presidencial, ¿no? Pero qué Exacto. importante al final cómo lo llevas ahí en tu punto de vista, que hablas de un tema de polarización. Y finalmente, eso está llevando, que es a lo que nos lleva al tema con el que cerramos ahí el día de hoy, que ahorita rápidamente, ahorita regresando para el último corte, es el tema de la polarización que existe en este momento, que se acrecentó con esta discusión de estos temas que estamos platicando y que prácticamente ha llevado el tema, por ejemplo, de llamar al presidente traidores a la patria, traidores a la nación, aquellos que votaron en contra de la reforma, de la iniciativa de reforma del presidente, y esto ha tenido consecuencias en amenazas a algunos legisladores, en amenazas directas personales a algunos de ellos. Entonces, aquí lo preocupante es si este camino, de alguna otra forma, no va a acrecentar la polarización de cara al 2000, primeramente a las elecciones intermedias que tenemos ya en unos meses, aquí en junio ya de este año, y de cara a partir de ese momento de los 24 meses que serían para poder llegar a las elecciones del 2024. Ese es el camino que pudiera conllevar el tema de la traición por México, como se le ha denominado incluso un hashtag. Vamos a platicarlo en este último corte, regresando aquí a Corte de Caja.
Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja Político en este último bloque del día de hoy, de este miércoles de Corte de Caja Político. Como siempre, invitarlos a toda la barra de programas de Corte de Caja Político, lunes y miércoles, martes y jueves, Corte de Caja Negocios, temas de negocios, de turismo, de bienes raíces, y también el viernes, Corte de Caja Jurídico, con temas de la esfera jurídica y judicial, de iniciativas de ley a nivel estatal y nacional. Y Nisa, te hacía la pregunta para este último bloque, si de alguna otra forma este camino de la polarización, este camino no pudiera ser un riesgo importante de cara a lo que son los próximos procesos electorales, ya los que tenemos ahora en junio, y a partir de ahí son 24 meses ya para tener la elección presidencial en el 2024. ¿Es el camino de la polarización algo que pudiera tener riesgos importantes para nuestro país? Porque lo vemos como una cosa de la polarización, pero ahora ya es una polarización con ya tintes de radicalismo, pues que pudieran ser a lo mejor peligrosos, ya llegando al tema pues de amenazas personales, etcétera, y creo que el tema merece un análisis. ¿Cómo lo ves tú, Unisa, este camino y esta vertiente que pudiera tomar este diferendo en todos los temas a nivel nacional? Sí, a ver, a Morena y a su dirigencia y a todos siempre les funcionó la polarización, ¿no? Entonces, cambiar de estrategia hoy en día yo creo que no les es cómodo. De hecho, están polarizados al interior del partido. Entonces, es un elemento con el que viven naturalmente, no es un elemento que lo tengan pensado incluso estratégicamente. Creo que es su manera natural de reacción. Y obviamente, como bien lo dices, ahora pues nos lleva a la radicalización, o sea, el extremo, ¿no? Neurálgico de cualquier sistema que está peleando, pues es radicalizarse, ¿no? Yo no sé si les vaya a funcionar. Lo que sí entiendo es que no hay una conformación de partido que les ayude como a hacer estos golpes de timón como los hacía el PRI, por ejemplo, ¿no? Donde salía, ¿no? El gran jefe, ¿no? Organizador, decir, ¿no? A partir de ahora, ¿no? El discurso va hacia acá y todos se formaban con ese discurso. Creo que eso no lo han entendido ellos. Están viviendo lo que vivimos por ahí de los 2006, cuando los analistas decíamos, golpear a Andrés Manuel le favorece solo a Andrés Manuel. Entonces, ojalá la oposición dejara de golpear, ¿no? Pero ahora la oposición es la que gobierna, ¿no? Entonces, su manera de relacionarse con los demás ha sido a través de estar, ¿no? Haciendo diferencias, haciendo divisiones y llevarse al extremo. Obviamente, creo que si no toman en cuenta el cálculo de este 10 de abril, donde les demostró solo 15 millones, 16 millones de electores que están, ¿no? Súper a favor de ellos, independientemente de aquellos que no fueron, ¿no? Son números manejables para cualquiera de los partidos, ¿no? Para cualquiera de los partidos fuertes en la historia de México han alcanzado esos números, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es, si tú sigues por el camino de la radicalización, a lo mejor vas a ir perdiendo de poquito en poquito a adeptos que ya no quieren ver a un país dividido, que ya no quieren ver problemáticas de ese tipo. Entonces, pues depende de si el cálculo estratégico lo tienen claro o si piensan que ese es el mejor camino. Eso es lo que yo todavía no logro dimensionar de Morena, pero tampoco creo que haya un Morena todos unidos, todos juntos con una misma estrategia. Creo que la radicalización nace de los interiores de Morena y lo vuelve un infierno, ¿no? En toda la vida pública. Claro, ¿no? Y al final, como bien comentas, el que esté de alguna u otra forma, sea una apuesta que ya anteriormente han manejado el tema de la polarización, pues no nomás la vemos incluso en el caso de Morena, Nisa. Yo creo que también es un tema al interior de otros partidos, lo vemos en el propio caso del PAN. En el caso del PAN, el crecimiento de figuras o actores políticos, como por ejemplo en este caso nuestra paisana sonorense Lili Telles, senadora, ahora del PAN, pues de alguna otra forma precisamente su bandera, su discurso es un discurso también fuerte, polarizante dentro de la propia esfera del PAN. No todos los panistas están de acuerdo en la forma como ella está teniendo ese discurso frontal, directo, de ataque en este caso a Morena. Entonces ahí es donde vemos los radicalismos que hay al interior de los propios partidos políticos, y ahí es donde pues ahí más de uno preguntaría si no es esto jugar con fuego y de una u otra forma ellos mismos pudieran salir quemados al interior, porque finalmente la vía de la conciliación, la vía de propositiva y todo, creo que es la que está quedando un poquito de lado, y lo vemos simplemente analizando lo que son los debates de cara
al tema de las iniciativas, precisamente de la contrarreforma eléctrica y el tema del litio. Si bien siempre, tú lo sabes como consultor político, siempre en la Cámara ha sido seno de amplios debates y debates importantes, bueno, muchas veces eran debates de altura en el que se fijaban posicionamientos sumamente interesantes, válidos, con información, con un contexto histórico importantísimo, comparativo, etcétera, y ahora simplemente son de pronto, la mayoría de los que vimos, o algunas de las intervenciones que me tocó ver en lo personal, Lisa, pues realmente sin ese contexto de información documental, histórico, simplemente un tema de discurso incendiario, de discurso provocador, pero que al final sin sustancia, ¿no? Entonces nos estaríamos yendo hacia el tema de polarización sin sustancia, y creo que ese podría ser un camino peligroso, ¿no, Nisa? Sí, yo acabo de ver ese tendedero que acaban de colgar de los traicionadores de la patria, ¿no? Ya, lo que bien dices, ya no hay un debate concienzudo, estudiado, ¿no? Que tenga que ver con la filosofía constitucional, hacia dónde dirigirla, hacia lo liberal, ¿no? Hacia lo clásico, en fin, ¿no? O sea, cualquier pretensión de discusión de fondo ya no existe, ya no existe, ahora es... Pero ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? Porque estamos discutiendo sobre una decisión imperialista, ¿no? O sea, yo quiero que esto ocurra, su bloque reaccione a favor, y los demás, lejos de ir por una profundización, porque saben que el peso mayoritario recae en el gobierno, ¿no? Pues ellos, pues nada más gritan, ¿no? Y tienen razón, o sea, hay las figuras actuales políticas, pues no son las que teníamos antes, con todo el respeto que merece el legislativo, ¿no? Pero hagámonos responsables. Tú y yo lo discutíamos hace más de 20 años, a la gente le dejó de importar la política mucho tiempo. El resultado, ¿no? De no tener estos representantes verdaderos. Políticos profesionales, ¿no? Es lo que estamos viendo el día de hoy, totalmente. Porque dejamos... Ahí creo que está el tema importante, y ese tema yo creo que vale la pena en la siguiente plática que tengamos, Nisa, platicar precisamente de los perfiles de los políticos profesionales que requiere nuestro país. Yo creo que da para mucho este tema, Nisa. El tiempo, como siempre, se nos queda corto para tanto análisis, tanto tema aquí. Te agradezco, como siempre, tu participación aquí en Corte de Caja, y bueno, pendientes de lo que sería el día de mañana en Corte de Caja Negocios. Nisa, muchísimas gracias, y a todos ustedes que hicieron el favor de ver Corte de Caja, como siempre, desearles lo mejor para ustedes y sus familias, y como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias. Gracias, Nisa. Gracias a ustedes en Corte de Caja.